¿Cuántas veces has dicho algo de lo que te arrepentiste? No 5 minutos después, sino mientras aún lo estabas diciendo. Sentiste las palabras saliendo de tu boca y una parte de ti, la parte lúcida, gritaba por dentro: detente, cállate, no sigas, pero no pudiste. Las palabras salieron, el daño se hizo, y lo único que quedó fue ese peso en el estómago, ese ¿por qué dije eso? Vivimos en un mundo que te enseña a hablar, a expresarte, a decir tu verdad, a no guardarte nada. Pero nadie te enseña la habilidad más poderosa de todas, la habilidad de callar a tiempo, no por cobardía, no por sumisión, no porque no tengas nada que decir, sino porque entiendes algo que la mayoría ignora, que el silencio no es la ausencia de comunicación, es la forma más sofisticada de ella, y que cada palabra que no dices puede ser más poderosa que 1000 que sí. Hoy vamos a hablar de por qué el silencio regula tu sistema nervioso. ¿Por qué callar a tiempo te da más control que cualquier discurso perfectamente construido? ¿Y por qué los estoicos, hace más de 2000 años, ya sabían lo que la neurociencia confirma hoy? Que tu poder no está en lo que dices, está en lo que decides no decir, sin humo, sin filosofía vacía. Solo ciencia, sabiduría antigua y la verdad incómoda sobre cómo tus palabras te traicionan más de lo que crees. Los estoicos tenían una obsesión con el silencio, no el silencio pasivo, no el mutismo por miedo, sino el silencio estratégico, el silencio como herramienta de poder interior. Epicteto, el estoico que nació esclavo y se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la historia, dijo algo brutal: la naturaleza nos dio 2 oídos y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Suena a frase motivacional de Instagram, pero esconde algo más profundo. Para los estoicos, hablar sin pensar era perder el control, era ceder tu poder a tus emociones, a tus impulsos, a tu ego herido. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, escribía en sus meditaciones: piensa antes de hablar, no sea que tu lengua se adelante a tu juicio. ¿Por qué esta obsesión? Porque los estoicos entendían que la mayoría de nuestras palabras no vienen de un lugar de claridad, vienen del miedo, de la necesidad de validación, de la urgencia de defenderte, de la ansiedad de llenar el vacío. Y cada vez que hablas desde ese lugar, pierdes control, pierdes respeto, pierdes perspectiva. Pero cuando callas estratégicamente, cuando decides conscientemente no reaccionar, algo cambia. Recuperas el control sobre ti mismo. Y en un mundo donde todos gritan, el que calla con intención tiene todo el poder. Séneca, otro gigante del estoicismo, lo resumió así: el primer paso de la sabiduría es el silencio, el segundo es escuchar. No es que los estoicos fueran personas calladas por naturaleza. Marco Aurelio lideraba un imperio. Epicteto enseñaba a multitudes.
pero sabían cuándo hablar y, más importante, cuándo no hacerlo. Porque entendían algo fundamental, que no puedes controlar lo que sucede fuera, pero sí puedes controlar tu respuesta. Y la respuesta más poderosa muchas veces es ninguna. Es observar, respirar y decidir si vale la pena gastar tus palabras. Porque las palabras, una vez dichas, no regresan. Son como flechas lanzadas. Una vez que salen, no hay vuelta atrás. Y los estoicos sabían que la mayoría de las personas desperdician sus flechas en batallas que no importan, en discusiones que no llevan a ningún lado, en defensas de egos frágiles, en palabras dichas por ansiedad, no por necesidad. El silencio, entonces, no es debilidad. Es la fortaleza de quien no necesita demostrar nada. Ahora entremos al laboratorio, porque lo que los estoicos intuían, la neurociencia lo explica con precisión milimétrica. Cuando sientes la urgencia de hablar, especialmente en momentos de tensión, no es tu cerebro racional el que habla, es tu sistema límbico, tu cerebro emocional, tu amígdala activada. La amígdala es tu detector de amenazas y cuando percibe peligro, real o imaginado, secuestra tu capacidad de pensar. Esto se llama secuestro amigdalar. Y en ese estado, tu corteza prefrontal, la parte responsable del pensamiento crítico, de la reflexión, del autocontrol, se apaga parcialmente. Por eso dices cosas de las que te arrepientes. No porque seas mala persona, sino porque literalmente tu cerebro racional estaba fuera de línea. Y aquí viene lo fascinante. Estudios de neuroimagen muestran que cuando haces una pausa antes de hablar, cuando introduces silencio consciente, activas tu corteza prefrontal. Le das tiempo a tu cerebro para que salga del modo reactivo y entre en modo reflexivo. No necesitas mucho. 3 segundos. 5 respiraciones. Una pausa breve. Pero en esos segundos, tu cerebro cambia de estado. Del secuestro emocional a la regulación consciente. Hay más. Cuando hablas sin parar, especialmente en situaciones de estrés, tu sistema nervioso simpático, el responsable de la respuesta de lucha o huida, se mantiene activo. Tu corazón late más rápido. Tu respiración se vuelve superficial. Tu cuerpo está en alerta. Pero cuando introduces silencio, cuando callas y respiras, activas tu sistema nervioso parasimpático, el sistema de descanso y digestión, el que te devuelve la calma. Es literal. El silencio no solo te calma mentalmente, te calma fisiológicamente. Tu ritmo cardíaco baja, tu presión arterial desciende, tus músculos se relajan y desde ese estado tomas mejores decisiones, incluyendo la decisión de si vale la pena hablar o no. También hay un fenómeno interesante en la neurofisiología del lenguaje. Hablar requiere energía cognitiva masiva. Tu cerebro tiene que procesar qué decir, cómo decirlo,
monitorear las reacciones del otro, ajustar el tono, controlar la voz, todo simultáneamente. Por eso las conversaciones largas te agotan. El silencio, en cambio, te restaura. Cuando callas y solo escuchas, tu cerebro entra en un modo de bajo consumo energético. Se reorganiza, se recalibra. Procesa información sin la presión de generar respuestas. Y aquí está la paradoja. Cuando dejas de intentar hablar todo el tiempo, tu capacidad de comunicarte efectivamente aumenta, porque las palabras que sí decides usar tienen peso, tienen intención, tienen precisión. No son ruido emocional, son comunicación real. Los estudios sobre escucha activa muestran que las personas que hacen pausas largas antes de responder son percibidas como más inteligentes, más empáticas y más confiables. No porque digan cosas más elaboradas, sino porque su silencio comunica que están realmente procesando lo que el otro dijo. Y en un mundo donde nadie escucha porque todos están preparando su próxima frase, eso es poder. El silencio te devuelve algo que el habla constante te quita. Autoconciencia. Cuando hablas sin parar, estás fuera de ti mismo. Estás proyectando. Estás reaccionando. Cuando callas, regresas. Te observas. Te das cuenta de lo que realmente sientes. Y desde esa conciencia puedes elegir hablar o no hablar. Pero esta vez es una elección, no un reflejo. Entonces, ¿cómo entrenamos este músculo del silencio? Porque no se trata de convertirse en una estatua muda, se trata de desarrollar la capacidad de elegir. Aquí van 3 prácticas concretas que puedes empezar hoy. Práctica 1. La pausa de los 5 segundos. Cada vez que sientas la urgencia de hablar, especialmente en una discusión o cuando alguien te cuestiona, detente 5 segundos. Literalmente cuenta en tu mente. 1, 2, 3, 4, 5. En esos 5 segundos, haz 2 cosas. Primero, respira profundo. Una inhalación lenta, una exhalación más lenta. Segundo, pregúntate: ¿voy a decir esto porque necesito decirlo o porque necesito defenderme? Si la respuesta es la segunda, calla. No porque seas débil, sino porque eres lo suficientemente fuerte para no morder el anzuelo. Al principio va a ser incómodo. Tu ego va a gritar, va a exigir que hables, que te defiendas, que demuestres que tienes razón. Ignóralo. Esos 5 segundos son tu zona de poder. Práctica 2. El día del vocabulario. Limitado. Elige un día a la semana. Puede ser un domingo, puede ser un miércoles. Ese día reduce tu vocabulario a lo esencial. No hables por hablar. No llenes silencios incómodos. No expliques de más. Responde con frases cortas, con precisión, con intención. Y cuando alguien te cuente algo, no interrumpas con tu historia similar. Solo escucha, asiente y deja que el silencio haga su trabajo.
vas a notar algo fascinante. La gente te va a prestar más atención, porque tus palabras tendrán peso y tú vas a descubrir cuántas de las cosas que normalmente dices son absolutamente innecesarias. Práctica 3. La escucha del espacio vacío. Esta es avanzada. Cuando alguien termine de hablar, antes de responder, deja 3 segundos de silencio. No 3 segundos pensando en qué vas a decir. 3 segundos vacíos, de verdadero silencio. En esos 3 segundos, 2 cosas suceden. Primero, le das a la otra persona espacio para agregar algo más. Algo que no dijo porque esperaba tu interrupción inmediata. Segundo, tu cerebro procesa realmente lo que escuchaste. No solo las palabras, sino el tono, la emoción, el subtexto. Y desde ese lugar de comprensión real, respondes. O decides no responder. Porque a veces el silencio es la respuesta perfecta. No todo necesita comentario. No todo necesita tu opinión. No todo necesita ser llenado con palabras. El silencio también es comunicación. Y cuando lo usas conscientemente, comunica más que cualquier discurso. Pero aquí viene la advertencia crítica, porque el silencio, como cualquier herramienta poderosa, puede usarse de forma destructiva. Existe el silencio consciente y existe el silencio manipulador. El silencio manipulador es el que castigas, el que usas para hacer sentir mal al otro. El tratamiento silencioso, la ley del hielo. Eso no es sabiduría, es crueldad disfrazada de control. El silencio estoico no es venganza, no es abandono emocional, no es hacerte el interesante, es respeto. Respeto hacia ti mismo para no reaccionar desde el dolor. Respeto hacia el otro para no decir cosas destructivas que no puedes retractar. También hay que tener cuidado con usar el silencio como escape. No todo conflicto se resuelve callando. A veces tienes que hablar. A veces tienes que confrontar. A veces el silencio es cobardía, disfrazada de sabiduría. La clave está en la intención. ¿Estás callando porque elegiste callar? ¿O estás callando porque tienes miedo? ¿Tu silencio viene de la fuerza o de la evasión? Solo tú puedes responder eso. Y finalmente, recuerda esto. Hay personas y situaciones que necesitan tu voz, que necesitan que hables, que necesitan que te defiendas o que defiendas a otros. El silencio no es una regla absoluta, es una herramienta. Y como toda herramienta, su valor está en saber cuándo usarla y cuándo no. Los estoicos no eran mudos, eran selectivos. Y esa es la diferencia entre el silencio sabio y el silencio cobarde. Hay una historia zen que resume todo esto. Un maestro y su discípulo caminaban en silencio por el bosque. Después de horas, el discípulo preguntó: «Maestro,
¿por qué no me has enseñado nada hoy? El maestro sonrió y respondió: te he enseñado lo más importante. Te enseñé a estar en silencio sin sentir la urgencia de llenarlo. Vivimos en un mundo ruidoso, un mundo donde todos hablan, donde todos opinan, donde todos gritan por ser escuchados. Y en ese ruido constante perdemos algo fundamental: la capacidad de escucharnos a nosotros mismos. Porque cuando hablas todo el tiempo, no sabes qué piensas realmente. No sabes qué sientes realmente. Vives en piloto automático, reaccionando, defendiendo, llenando vacíos. Pero el vacío no es tu enemigo. El vacío es donde encuentras claridad. El silencio no es ausencia, es presencia pura. Es la única manera de escuchar lo que realmente importa. Tu intuición, tu sabiduría, tu voz interior. Esa voz que no puede competir con el ruido externo, que no grita, que no exige, que solo susurra y que solo puedes oír cuando te callas. Los estoicos lo sabían, la neurociencia lo confirma y la experiencia lo demuestra, que tu poder no está en tu capacidad de hablar, está en tu capacidad de decidir cuándo no hacerlo. En un mundo lleno de ruido, el silencio es revolución. En una cultura que premia la reacción, la pausa es poder. En una época donde todos tienen algo que decir, quien calla con intención tiene toda la atención. Porque al final, las palabras más poderosas que dirás en tu vida no serán las más elaboradas, serán las más escasas, las que decidiste no decir, y las pocas que elegiste con tanta precisión que cambiaron todo. Ese es el poder del silencio. No es quedarse callado, es elegir callar, y en esa elección recuperar tu poder. Si este vídeo te hizo replantearte cuántas palabras desperdicias al día, déjame un comentario contándome. ¿Cuál de las 3 prácticas vas a probar primero? Y si quieres más contenido sobre filosofía estoica aplicada a la vida moderna, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo. O mejor dicho, nos escuchamos en el silencio entre palabras.